La mejor amiga de mi esposa llamó llorando, te ha estado engañando durante los 6 meses completos que has estado en tu despliegue militar. Pensé que merecía saberlo. Yo le respondí, gracias por tu valentía. Conseguí un permiso de emergencia, volé a casa sin avisar y los encontré juntos en nuestra cama. Cuando ella intentó explicarse, todo se volvió infinitamente peor, era el esposo de su mejor amiga y mi antiguo compañero de cuarto de la universidad. Que el teléfono satelital vibrara a las 3 horas no era inusual durante un despliegue, pero el nombre de Débora en el identificador de llamadas, definitivamente sí lo era. La mejor amiga de mi esposa nunca me había llamado directamente, y mucho menos en mitad de la noche mientras yo estaba destinado en el extranjero. Hola, Débora. Está todo bien en casa, mantuve la voz firme, a pesar del nudo que se me formaba en el estómago. Su voz temblaba, apenas conteniéndose. Necesito decirte algo, y no sé cómo hacerlo. Hubo una larga pausa. Luego, respiró hondo. Te ha estado engañando todo el tiempo que has estado fuera. 6 meses. Pensé que merecía saberlo. Las palabras me golpearon, pero no me sorprendieron como deberían haberlo hecho. Quizás una parte de mí ya sospechaba que algo no andaba bien. Las llamadas telefónicas que se volvieron más cortas y menos frecuentes. La forma en que esquivaba preguntas sobre su día a día. Como siempre parecía ocupada cada vez que yo lograba llamar. Gracias por tu valentía, dije simplemente. Débora se echó a llorar al otro lado de la línea. Lo siento mucho. Debería habértelo dicho antes, pero seguía esperando que entrara en razón. Ya no puedo seguir viendo esto. Eres un buen hombre, y no te mereces esto. Le di las gracias de nuevo y terminé la llamada. Luego me quedé sentado en mi litera durante exactamente 10 minutos, dejando que todo se asentara. Mi matrimonio se había acabado. 6 años tirados a la basura, mientras yo servía a mi país a medio mundo de distancia. Pero en lugar de desmoronarme, algo más se activó, mi entrenamiento militar. Quizás cuando la misión cambia, te adaptas. Cuando llega nueva información, actúas en consecuencia. Fui directamente a los aposentos de mi oficial al mando y solicité un permiso de emergencia. Crisis familiar en casa. Él no hizo preguntas, solo comenzó con el papeleo. A las 8, ya estaba de camino al aeródromo. Durante el largo vuelo a casa, tuve mucho tiempo para pensar en las señales que había pasado por alto, o que quizá elegí ignorar, sobre cómo me había animado tanto con este despliegue, cuando antes odiaba que estuviera fuera incluso para ejercicios de entrenamiento cortos. Sobre cómo se compró ropa nueva justo antes de que me fuera, diciendo que quería sentirse bien consigo misma mientras yo no estaba. Las piezas estaban encajando ahora. También pensé en lo que encontraría al llegar a casa. Una parte de mí esperaba que Débora estuviera equivocada, pero una parte más grande ya estaba planeando lo que vendría después. Porque una cosa era segura, si esto era cierto, no habría reconciliaciones llenas de lágrimas ni terapia de pareja. Hay líneas que, una vez cruzadas, no se pueden descruzar. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma 36 horas después de esa llamada telefónica. Tomé un taxi en lugar de llamar a nadie. No había necesidad de anunciar mi llegada. Mientras atravesábamos barrios familiares hacia mi casa, me sentía extrañamente tranquilo. Fuera lo que fuera con lo que me iba a encontrar, al menos sabría a qué atenerme. Después de 6 meses de estar a oscuras, finalmente iba a verlo todo con claridad. El taxi me dejó en la esquina en lugar de en la entrada de mi casa. Quería acercarme a la casa sin ser visto primero. Era jueves por la tarde, alrededor de las 2 de la tarde. Ella debería estar en el trabajo, pero claro, muchas cosas que debería estar haciendo, aparentemente, ya no estaban sucediendo. Caminar por mi propia calle se sentía surrealista. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada volvería a ser lo mismo. El césped necesitaba un corte. El buzón estaba a rebosar. Pequeños detalles que pintaban la imagen de alguien que no prestaba atención a sus responsabilidades. Entonces la vi. Una camioneta Ford negra estacionada en mi entrada. No era de ella, no era mía, no era de nadie que yo reconociera. Rodeé la casa hacia el patio trasero, usando la llave de repuesto escondida debajo de la maceta de la terraza. La casa estaba en silencio, pero podía oír música que venía de arriba,
algo suave y romántico que solíamos escuchar juntos. Mi bolsa de lona militar quedó junto a la puerta trasera donde la dejé caer. Todo lo que había poseído durante los últimos 6 meses, reducido a una bolsa, mientras ella se daba la gran vida en nuestra casa con otra persona. Me moví sigilosamente por la cocina. Platos en el fregadero, 2 tazas de café, 2 platos de lo que parecía ser el desayuno. El tipo de escena doméstica que debería haberme incluido a mí, no a un extraño. Había otras señales por todas partes una vez que empecé a buscar. Una colonia de hombre persistiendo en el aire que no era la mía. Unas botas de trabajo junto a la puerta principal que eran demasiado grandes para ser de ella. Una gorra de béisbol colgada en el perchero que nunca antes había visto. La música de arriba se hizo un poco más fuerte. Ahora reconocí la canción. Atlas de Etta James. Nuestra canción de bodas. Ese detalle me golpeó más fuerte que todo lo demás junto. Estaba poniendo nuestra canción de bodas mientras traicionaba nuestros votos matrimoniales. Miré la hora en mi teléfono, 2:47 de la tarde. Luego me senté en la mesa de la cocina y esperé. No porque tuviera miedo o necesitara tiempo para pensar, ya había pensado todo en el avión, sino porque quería pillarlos en el acto. Quería que no hubiera lugar para mentiras, ni excusas, ni manipulación. Después de unos 20 minutos, oí movimiento arriba. Voces, risas, la ducha abriéndose. Me quedé donde estaba, paciente, concentrado, de la misma manera que esperaría el momento adecuado durante una misión en el extranjero. No te precipitas en estas cosas. Esperas el momento óptimo para hacer tu movimiento. La ducha estuvo abierta unos 15 minutos. Luego más voces, más movimiento, vistiéndose, probablemente haciendo planes para el resto de su día en mi casa, en mi vida. Alrededor de las 3:30, oí pasos en la escalera. Varios pares. Bajaban juntos. Me recliné en la silla de la cocina y esperé a que doblaran la esquina. Mi corazón estaba estable. Mi mente estaba clara. Lo que sucediera en los próximos minutos determinaría el resto de mi vida, y yo estaba preparado para ello. Los pasos se acercaron. Voces en el pasillo, su risa, ligera y despreocupada. La voz de un hombre respondiendo, profunda y familiar de una manera que me revolvió el estómago. Entonces entraron en la cocina, y todo se volvió infinitamente peor de lo que había imaginado. Ella entró primero, vistiendo una de mis viejas camisetas militares y nada más, con el pelo todavía húmedo de la ducha. Detrás de ella estaba Leopold Church, mi compañero de cuarto de la universidad de hace 15 años, con sus vaqueros puestos y poniéndose una camisa que aparentemente se había echado encima a toda prisa. La sangre desapareció de su rostro cuando me vio sentado allí. Leopold se detuvo en seco, con la boca abriéndose y cerrándose como si intentara encontrar palabras que no existían. Bienvenida a casa, cariño, dije, con la voz completamente tranquila. No te preocupes por mí. Solo estaba disfrutando viendo a mi esposa y a mi viejo amigo de la universidad ponerse cómodos en mi cocina. Ella se agarró a la encimera para apoyarse, sus piernas aparentemente decidieron dejar de funcionar correctamente. Se supone que no debías volver hasta diciembre. ¿Qué haces aquí? Curioso, ¿verdad? Me levanté lentamente, manteniendo mis movimientos deliberados y controlados. Tu mejor amiga me llamó. ¿Débora? ¿Te acuerdas de Débora? Tu amiga leal que no podía soportar verte destruir 2 matrimonios al mismo tiempo. El rostro de Leopold se puso blanco. 2 matrimonios. Me volví hacia él con una leve sonrisa. Ah, ¿no te lo dijo? Débora también está casada. Contigo, de hecho. Qué pequeño es el mundo, ¿no? El silencio que siguió fue ensordecedor. La esposa de Leopold me había llamado para contarme la infidelidad de mi esposa, sin saber que el otro hombre era su propio marido. La justicia cósmica de todo esto habría sido divertida si no estuviera ocurriendo en mi cocina. Esto no es lo que parece, empezó ella, que podría ser la cosa más ridícula que alguien haya dicho jamás mientras está medio desnuda junto a su amante frente a su esposo traicionado. No lo es, me apoyé en la isla de la cocina, cruzando los brazos. Porque parece que mi esposa ha estado entreteniendo al marido de su mejor amiga en nuestra cama mientras yo esquivaba balas en el extranjero. Parece que has estado jugando a la casita con Leopold mientras Débora pensaba que su matrimonio era sólido.
Y yo también pensaba que el mío lo era. Leopold finalmente encontró su voz. Mira, amigo, puedo explicarlo. ¿Puedes? Interrumpí. Porque tengo una curiosidad genuina por saber cómo explicas acostarte con la mejor amiga de tu esposa, mientras ella está casada con tu antiguo compañero de la universidad que está sirviendo a su país. Esto debería ser bueno. La cocina se sentía más pequeña con los tres dentro, la tensión era tan densa que se podía cortar. Ella todavía se aferraba a la encimera, con los nudillos blancos, mientras Leopold parecía que quería que se lo tragara la tierra. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, con la voz todavía inquietantemente tranquila. Ninguno de los dos respondió. Dije, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Desde febrero, susurró ella. Febrero. Yo me desplegué en octubre. Habían esperado exactamente 4 meses antes de destruirlo todo. 4 meses de mí extrañándola, llamando cuando podía, enviando cartas, mientras ella ya estaba planeando mi reemplazo. 4 meses después de mi despliegue, dije, más para mí que para ellos. ¿Tuvisteis al menos la decencia de esperar a que pasara la Navidad, o ya estabais planeando esto durante las fiestas? Leopold se aclaró la garganta. Simplemente pasó, ¿vale? Nos encontramos en esa cafetería de la Quinta Avenida. Empezamos a hablar. Una cosa llevó a la otra. Una cosa llevó a la otra, repetí lentamente. Accidentalmente te caíste en la cama con mi esposa varias veces durante 4 meses, en mi casa, mientras llevabas puestas mis viejas sudaderas de la universidad, aparentemente. Señalé la sudadera con capucha de la Universidad de Washington que colgaba del respaldo de una de las sillas de la cocina. La había dejado específicamente para que ella me recordara mientras yo estaba fuera. En cambio, se la había dado a él. Tenemos que hablar de esto racionalmente, dijo ella, tratando de sonar serena pero fracasando miserablemente. Racionalmente, me reí, pero no había humor en ello. ¿Quieres hablar racionalmente sobre cómo me has estado mintiendo durante 4 meses? ¿Sobre cómo le has estado mintiendo a Débora durante 4 meses? ¿Sobre cómo has estado usando mi casa como tu hotel personal mientras yo estoy sirviendo en el extranjero? Entonces empezó a llorar, lo que se sintió más como manipulación que como emoción genuina. No entiendes la presión bajo la que he estado, contigo fuera, teniendo que encargarme de todo yo sola. Débora también se encarga de todo ella sola, señalé. Su marido ha estado tan poco disponible como yo, aparentemente. La diferencia es que él ha estado poco disponible porque ha estado aquí contigo, no porque esté sirviendo a su país. Leopold dio un paso adelante. Mira, nunca quisimos que esto llegara tan lejos. ¿Hasta dónde queríais que llegara?, pregunté. Porque desde donde yo estoy, llegó exactamente tan lejos como 2 personas egoístas podían llevarlo. Tú destruiste tu matrimonio. Ella destruyó el nuestro. Y lo hicisteis de la manera más cobarde posible, mientras yo estaba en el extranjero y Débora estaba en casa pensando que su marido hacía turnos extra. La cocina quedó en silencio, excepto por sus sollozos y el tic-tac del reloj de pared que le había comprado para nuestro 3er aniversario hacía 3 años, cuando realmente pensaba que teníamos algo que valía la pena celebrar. Así que, esto es lo que va a pasar, dije finalmente. Leopold, te vas a vestir, te vas a subir a tu camioneta y vas a conducir a casa para tener una conversación con tu esposa. Te sugiero que llegues antes que yo, porque voy a llamar a Débora en exactamente 1 hora para agradecerle adecuadamente su honestidad. Él asintió rápidamente y prácticamente corrió hacia las escaleras para coger el resto de su ropa. Me volví hacia mi esposa, que seguía llorando y todavía llevaba mi camiseta como una especie de retorcido recordatorio de todo lo que había tirado por la borda. ¿Y tú?, dije, mi voz bajando de tono, vas a hacer una maleta y a encontrar otro lugar donde quedarte, porque esta casa, este matrimonio y esta vida que has estado viviendo a mis espaldas. Todo se ha acabado. Leopold prácticamente subió corriendo las escaleras para coger sus cosas. Podía oírlo moverse frenéticamente, probablemente poniéndose cualquier ropa que pudiera encontrar. Mi esposa se quedó allí en la cocina, con las lágrimas corriendo por su rostro, todavía agarrada a esa encimera como si fuera lo único que la mantenía en pie. No puedes simplemente echarme, dijo cuando finalmente encontró su voz. Esta también es mi casa. Tu casa. Caminé hacia la ventana de la cocina y miré el jardín que había pasado 3 años ajardinando antes de mi despliegue.
La hipoteca está a mi nombre. El pago inicial provino de mis ahorros. La única razón por la que tu nombre está en algo es porque confié en mi esposa lo suficiente como para añadirla a la escritura. Ella siguió mi mirada hacia el exterior. Construimos esta vida juntos. No, no lo hicimos, me volví para mirarla. Yo construí esta vida. Tú solo viviste en ella. Y aparentemente, la has estado compartiendo con quien te ha dado la gana mientras yo estaba fuera. Leopold bajó las escaleras como un trueno con las botas en la mano, con aspecto de no poder salir de allí lo suficientemente rápido. En la puerta principal, se detuvo y me miró. Por si sirve de algo. No, no sirve, dije con total naturalidad. Sientes haber sido pillado. Hay una diferencia. Se fue sin decir una palabra más. El sonido de su camioneta arrancando y saliendo de la entrada se sintió como la primera cosa honesta que había sucedido en esa casa en meses. Ahora solo estábamos ella y yo, de pie en una cocina que de repente parecía pertenecer a extraños. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, preguntó, y la audacia de esa pregunta casi me hizo reír. ¿Cómo pude yo haceros esto?, negué con la cabeza. Yo no soy el que ha hecho nada. Yo estaba en el extranjero haciendo mi trabajo, pensando que tenía una esposa que me amaba lo suficiente como para esperar 6 meses. Si te quiero, dijo desesperadamente. Esto con Leopold no significa nada. Fue solo físico. Solo soledad. Solo físico, repetí. Durante meses de solo físico, en nuestra cama con el marido de tu mejor amiga, mientras yo te escribía cartas sobre cuánto te extrañaba. Tuvo la decencia de parecer avergonzada por eso. No entiendes lo que es estar sola todo el tiempo. Débora entiende exactamente lo que es, señalé. Ella también ha estado sola. La diferencia es que ella pasó su tiempo siendo fiel a su matrimonio en lugar de destruirlo. Débora te llamó porque está celosa, dijo. Y ahí estaba, el cambio de culpa que había estado esperando. Siempre ha estado celosa de lo que tenemos. De lo que teníamos, corregí, en pasado. Y te llamó porque tiene integridad, algo que quizás deberías buscar en el diccionario. Saqué mi teléfono y miré la hora. Son las 4:15. Le dije a Leopold que llamaría a Débora en 1 hora. Eso te da 45 minutos para empacar lo que puedas llevar y decidir dónde vas a dormir esta noche, porque no será aquí. No puedes echarme de mi propia casa. Mírame. Saqué mis contactos y busqué el número de mi abogado. ¿Quieres que llame a Randy Haynes ahora mismo? Él se encargó de los papeles de nuestra hipoteca. Estoy bastante seguro de que puede explicarte la situación legal. Su rostro palideció. Conocía a Randy. Sabía que él le diría la verdad sobre quién era realmente el dueño de qué en este matrimonio. ¿A dónde se supone que voy a ir? Ya no es mi problema. Me senté de nuevo en la mesa de la cocina. Quizás el sofá de Leopold esté disponible. Ah, espera. Probablemente esté ocupado explicándole a su esposa dónde ha estado pasando las tardes. Se quedó allí otro minuto, probablemente esperando a que me ablandara o mostrara alguna señal de que todo esto era solo el shock y la ira hablando. Como no lo hice, finalmente se dio la vuelta y se dirigió escaleras arriba. Podía oírla moverse allí arriba, abriendo y cerrando cajones, probablemente tratando de averiguar a qué se reducen 6 años de matrimonio cuando solo puedes llevar lo que cabe en una maleta. Mientras ella empacaba, llamé a mi banco y congelé nuestras cuentas conjuntas. Luego llamé a Randy Haynes. Su secretaria dijo que podría verme el lunes a primera hora para discutir la protección de los bienes matrimoniales. Aparentemente, no era el primer soldado que volvía a casa con este tipo de sorpresa. Unos 20 minutos después, bajó con 2 maletas y su bolsa del portátil. Se había cambiado y llevaba vaqueros y una de sus propias camisetas, no la mía. Esto es una locura, dijo, dejando las maletas junto a la puerta principal. Podemos superar esto. Las parejas sobreviven a la infidelidad todo el tiempo. Algunas parejas lo hacen, estuve de acuerdo. Pero esas parejas suelen involucrar a 2 personas que realmente quieren superarlo. Yo no. Ni siquiera lo intentarás. La miré, de pie con sus maletas hechas, todavía tratando de negociar su regreso a una vida que ya había destruido.
¿Quieres saber lo que estaba haciendo mientras tú y Leopold jugabais a la casita arriba? Estaba sentado en esta cocina, mirando la evidencia de vuestra aventura esparcida por toda mi casa, y me sentí aliviado. Eso la detuvo en seco. Aliviado. Aliviado de saber finalmente la verdad. Aliviado de poder dejar de preguntarme por qué parecías tan distante en las llamadas. Aliviado de no tener que fingir que todo estaba bien cuando sentía en mis entrañas que algo iba mal. Me levanté y caminé hacia la puerta principal. ¿Quieres saber la verdad honesta? Este matrimonio ha estado acabado durante meses. Tú solo lo hiciste oficial. Estaba llorando de nuevo, pero ya no me conmovían sus lágrimas. Por favor, no hagas esto. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo. No, no podemos. Abrí la puerta principal y la sostuve para ella. Porque empezar de nuevo requiere dos personas que se respeten lo suficiente como para ser honestas. Tú perdiste ese privilegio hace 4 meses. Recogió sus maletas y caminó hacia la puerta, luego se detuvo y me miró. ¿Qué pasa con todo lo que construimos juntos? 6 años de matrimonio. Lo tiraste por la borda la primera vez que lo trajiste a nuestra cama, dije simplemente. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Después de que se fue, me senté de nuevo en la cocina y llamé a Débora. Respondió al primer timbrazo. ¿Qué tan malo fue?, preguntó de inmediato. Peor de lo que probablemente imaginabas, le dije. Y creo que tú y yo necesitamos tener una conversación más larga sobre tu marido. Débora vino esa noche con una botella de vino y una carpeta llena de documentos. Parecía agotada, como alguien que ha estado cargando un pesado secreto durante demasiado tiempo y finalmente se ha liberado del peso. He estado documentando todo durante 3 semanas, dijo, sentándose en la mesa de mi cocina y abriendo la carpeta. Fotos, recibos, mensajes de texto que encontré en el teléfono de Leopold. Sabía que esta conversación llegaría eventualmente. Extendió las pruebas sobre la mesa como un fiscal construyendo un caso, fotos de la camioneta de Leopold en mi entrada en días en que yo llamaba a casa y me saltaba el buzón de voz, extractos de tarjetas de crédito que mostraban compras en restaurantes y hoteles de la ciudad, capturas de pantalla de mensajes de texto entre él y mi esposa que eran demasiado íntimos para ser solo amigos. Has estado ocupada, dije, mirando la documentación. Tenía que estar segura antes de destruir 2 matrimonios, respondió. Aunque, aparentemente, ya estaban destruidos. Simplemente no quería ser la responsable de terminar algo que podría haberse salvado. Una de las capturas de pantalla de un mensaje de texto me llamó la atención. Era de mi esposa Leopold, me llamó durante el almuerzo hoy. Tuve que fingir que estaba en el trabajo mientras tú estabas literalmente en la cama a mi lado. Esto se está volviendo más difícil de ocultar. La respuesta de Leopold, quizás es hora de decírselo a ambos. No podemos seguir viviendo así. Mi esposa, todavía no. Déjame averiguar cómo manejar su regreso en diciembre. Quizás para entonces sabremos lo que queremos hacer. Dejé el teléfono con cuidado. Estaban planeando dejarnos a los 2. Débora asintió. Eso parece. Leopold ha estado haciendo turnos extra durante meses, diciéndome que estaba ahorrando para nuestro viaje de aniversario a Hawái. Resulta que estaba ahorrando para empezar de nuevo con tu esposa. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Sospeché algo en marzo, cuando empezó a actuar diferente. Trabajando hasta tarde, no contestando el teléfono, ropa nueva, colonia nueva. Tomó un sorbo de vino. Las mismas señales que toda mujer reconoce pero espera estar equivocada. ¿Por qué no los confrontaste antes? Porque seguía pensando, quizás estoy siendo paranoica. Quizás el despliegue militar me está haciendo sospechar de cosas inocentes. Señaló las pruebas esparcidas por la mesa. No fue hasta que encontré los recibos del hotel que lo supe con certeza. Cogí uno de los recibos. El Marriott del centro, hace 3 semanas, un domingo por la tarde cuando llamé a casa y mi esposa dijo que estaba teniendo un día tranquilo limpiando la casa. La parte más difícil, continuó Débora, fue darme cuenta de que se suponía que ella era mi mejor amiga. La conozco desde la universidad. Fui su dama de honor. Le ayudé a planificar tu fiesta sorpresa de cumpleaños el año pasado. ¿Qué te hizo cambiar de opinión acerca de llamarme?
Leopold llegó a casa el martes pasado con un chupetón en el cuello, dijo con total naturalidad. Cuando le pregunté al respecto, dijo que se golpeó con un armario en el trabajo. Yo trabajo en el sector de la salud. Sé cómo es un chupetón en comparación con un moretón. Sacó su teléfono y me mostró una foto que había tomado. Lo confronté esa noche, y se derrumbó y lo confesó todo. Dijo que empezó como una simple conversación, luego se convirtió en apoyo emocional, y luego en algo físico. Dijo que me amaba pero que estaba confundido acerca de sus sentimientos. ¿Qué le dijiste? Le dije que tenía 48 horas para decírtelo él mismo, o lo haría yo. Guardó el teléfono. Pasó 2 días tratando de convencerme de que decírtelo destruiría la vida de todos innecesariamente. Dijo que iban a terminarlo de todos modos. Pero no iban a terminarlo. No, no lo iban a hacer. Estaban planeando dejarnos a los dos y empezar de nuevo juntos. Encontré billetes de avión a Las Vegas en la bolsa del portátil de Leopold ayer por la mañana. Billetes de ida para el próximo mes. La cocina se sintió más fría de repente. No solo nos habían estado traicionando a ambos, sino que habían estado planeando su escape, su nueva vida juntos, mientras yo todavía estaba desplegado y Débora todavía creía las mentiras de su marido. ¿Qué pasó cuando lo confrontaste por los billetes? Lo admitió todo. Dijo que iba a decírmelo después de que tú volvieras en diciembre. Dijo que iban a solicitar el divorcio y mudarse a Nevada juntos. Su voz era firme, pero podía ver la ira en sus ojos. 6 años de matrimonio, y lo iba a terminar con un mensaje de texto después de haberse ido. Me recliné en mi silla, procesando el alcance total de su traición. Pensaron que lo tenían todo planeado. Si lo tenían todo planeado, dijo Débora. Con lo que no contaban era con mi decisión de armarme de valor y negarme a ser la tonta de nadie. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi esposa. ¿Podemos hablar, por favor? Me quedo en casa de mi hermana esta noche, pero necesitamos discutir esto racionalmente. Le mostré el mensaje a Débora, quien se rió amargamente. ¿Racionalmente? Qué ironía, viniendo de alguien que ha estado viviendo una doble vida durante 4 meses. ¿Qué vas a hacer con Leopold?, le pregunté. Ya solicité el divorcio esta mañana, dijo simplemente. Randy Haynes me representa a mí también. Aparentemente, ha manejado muchos casos de familias militares esta mañana. ¿Trabajas rápido? He tenido 3 semanas para pensarlo, respondió. 3 semanas viendo a mi marido mentirme a la cara todos los días mientras planeaba abandonarme. Se acabó ser la esposa comprensiva. Llegó otro texto de mi esposa: sé que estás enojado, pero esto no tiene que ser el fin de todo. Podemos reconstruir nuestro matrimonio más fuerte que antes. Le respondí: ya no hay nuestro matrimonio. No lo ha habido desde febrero. Su respuesta llegó de inmediato: estás cometiendo un error. Lo que Leopold y yo teníamos era solo físico. Lo que tú y yo tenemos es amor genuino. También le mostré eso a Débora. Sacudió la cabeza con asco. Realmente cree que puede minimizar 4 meses de traición llamándolo solo físico. Lo curioso es, dije, que probablemente tenga razón en que lo que teníamos era amor. En tiempo pasado. Pero el amor requiere confianza, y la confianza requiere honestidad. Ella destruyó ambas. Mi teléfono sonó. Mi esposa llamando. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Rechacé de nuevo. Luego comenzó a enviar mensajes de texto rápidamente: por favor, contesta tu teléfono. Necesitamos hablar de esto. No puedes simplemente ignorarme. Sigo siendo tu esposa. Me volví hacia Débora. ¿Quieres ayudarme a redactar una respuesta que realmente entienda? Absolutamente. Pasamos la siguiente hora elaborando un único mensaje de texto que dejaría nuestra posición meridianamente clara: tu relación con Leopold no fue un error ni un momento de debilidad. Fueron 4 meses de decisiones deliberadas que destruyeron nuestro matrimonio. La persona con la que me casé nunca habría hecho esto, lo que significa que la persona con la que me casé ya no existe. Randy Haynes se pondrá en contacto sobre los trámites de divorcio. No me contactes de nuevo, excepto a través de tu abogado. Después de enviarlo, Débora levantó su copa de vino.
Por descubrir quiénes son las personas en realidad, antes de que sea demasiado tarde. Por los amigos que tienen el coraje de decir la verdad, respondí, chocando mi copa contra la suya. Afuera, la camioneta de Leopold entró en el camino de entrada. A través de la ventana de la cocina, lo vimos sentarse allí durante varios minutos, probablemente reuniendo el coraje para entrar. ¿Crees que está aquí para disculparse?, preguntó Débora. Creo que está aquí porque mi esposa le dijo que arreglara esto, dije. Probablemente piensa que él puede suavizar las cosas entre nosotros, mientras ella trabaja para recuperar mi favor. Leopold finalmente salió de la camioneta y caminó hacia la puerta principal. Cuando sonó el timbre, no me moví. ¿No vas a abrir? No, dije, rellenando mi copa de vino. Ya terminé de tener conversaciones con personas que me han estado mintiendo durante meses. De ahora en adelante, todo pasa por los abogados. El timbre sonó 3 veces más. Luego Leopold comenzó a llamar a la puerta. Finalmente, se rindió y se fue. ¿Cómo se siente?, preguntó Débora. ¿Cómo se siente qué? Estar libre de personas que no te merecen. Lo pensé por un momento. Se siente como si finalmente pudiera respirar de nuevo. 6 meses después, estaba sentado en la misma cocina, pero todo lo demás había cambiado. El divorcio se había finalizado hacía 3 semanas. La casa era oficialmente mía, junto con la mayoría de nuestros bienes compartidos. Resulta que tener pruebas documentadas de adulterio y abandono hace que los trámites de divorcio sean bastante sencillos, especialmente cuando el novio de tu cónyuge también se estaba divorciando por las mismas razones. Randy Haynes había valido cada centavo. El abogado de mi exesposa había intentado argumentar a favor de una pensión compensatoria y la mitad del valor de la casa, pero las pruebas que Débora y yo habíamos recopilado hicieron que esos argumentos fueran imposibles de sostener. Los mensajes de texto sobre el plan de abandonar ambos matrimonios, los recibos de hotel, los billetes a Las Vegas. Todo ello pintaba un cuadro claro de traición premeditada. El acuerdo final le dio exactamente lo que ella había contribuido financieramente al matrimonio, que no era mucho. Se quedó con su coche, sus pertenencias personales y suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Yo me quedé con la casa, mi pensión militar y mi dignidad. A Leopold no le había ido mucho mejor. Débora le había quitado todo lo que podía reclamar legalmente, que resultó ser sustancial, ya que ella había sido la principal fuente de ingresos mientras él supuestamente hacía turnos extra. Su casa se vendió el mes pasado, y ella se mudó a un bonito apartamento en el centro. Leopold vivía en un estudio al otro lado de la ciudad, trabajando en un almacén para pagar sus honorarios legales. En cuanto a mi exesposa, había oído a través de conocidos comunes que ella y Leopold habían intentado que su relación funcionara después de que nuestros divorcios fueran definitivos. Aparentemente, lo que parecía romántico y emocionante como una aventura secreta, se sentía diferente cuando se convirtió en su existencia diaria. Rompieron hace 2 meses después de una serie de peleas espectaculares, principalmente sobre dinero y culpas por haber destruido sus vidas anteriores. Intentó contactarme varias veces durante el proceso de divorcio, siempre con el mismo tema: había cometido un error, todavía me amaba, quería arreglar las cosas. Cada vez, la remití a mi abogado. Nunca respondí directamente, y finalmente, dejó de intentarlo. La parte más extraña fue lo poco que extrañaba el matrimonio en sí. Extrañaba la idea de tener una pareja, claro. Extrañaba la compañía y las experiencias compartidas, pero no la extrañaba a ella específicamente, y ciertamente no extrañaba la ansiedad constante que había sentido durante el despliegue sobre si algo andaba mal en casa. Débora se había convertido en una amiga genuina a través de todo esto. No algo romántico, solo alguien que entendía exactamente por lo que había pasado porque había experimentado la misma traición. Cenábamos de vez en cuando, comparábamos notas sobre cómo estábamos reconstruyendo nuestras vidas y nos ayudábamos mutuamente a navegar los aspectos prácticos de volver a estar solteros de repente. ¿Algún arrepentimiento?, me había preguntado la semana pasada mientras tomábamos un café sobre el divorcio. Ninguno en absoluto. Lo pensé un momento. Quizás lamento no haber visto las señales antes, pero no lamento haberlo terminado una vez que supe la verdad. ¿Y qué hay de 6 años de matrimonio? Eso tiene que sentirse como una pérdida de tiempo. No es una pérdida, había dicho. Una experiencia de aprendizaje. Sé lo que no toleraré en mi próxima relación.
Hoy era sábado, y estaba disfrutando del tipo de mañana tranquila con la que soñaba durante el despliegue. Café a mi propio ritmo, leyendo las noticias sin interrupción, haciendo planes para el fin de semana que no requerían consultar el horario o las preferencias de nadie más. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana. ¿Cómo estás? ¿Alguna noticia de la ex? Le respondí, estoy genial. Sin contacto de ella en 2 meses. Creo que finalmente captó el mensaje. Bien. Mereces algo mejor que alguien que no puede apreciar lo que tiene. Tenía razón. Merecía algo mejor. Y lo que es más importante, había aprendido que estaba mejor solo que con alguien en quien no se podía confiar. El timbre sonó alrededor del mediodía. No esperaba a nadie, pero cuando miré por la mirilla, vi una camioneta de reparto. El conductor tenía un paquete que requería una firma. Era del bufete de mi abogado. Dentro estaba la documentación final que confirmaba que mi exesposa había cambiado oficialmente su nombre a su apellido de soltera y había actualizado su dirección en el tribunal. El último detalle administrativo de nuestro matrimonio, finalmente cerrado. Llevé los papeles a la mesa de la cocina, firmé mi acuse de recibo y los archivé con todos los demás documentos del divorcio. Luego tiré el sobre a la basura y volví a mi café. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Unos minutos más tarde, revisé el mensaje. Era su voz, temblorosa e insegura. Hola, soy yo. Sé que probablemente no querrás escuchar esto, pero quería que supieras que he estado pensando en ti, en nosotros. Cometí un gran error, y espero que tal vez podamos hablar alguna vez. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero espero que estés dispuesto a darme la oportunidad de explicar todo correctamente. Estoy en un lugar mejor ahora, y creo que podría ser la esposa que merecías la primera vez. Por favor, llámame si estás abierto a hablar. Borré el mensaje sin escucharlo una segunda vez. Luego bloqueé su número. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer así. Algunos errores son demasiado grandes para perdonar. Y algunas personas demuestran a través de sus elecciones que no merecen segundas oportunidades. Pasé la tarde trabajando en el jardín, replantando el huerto que ella había dejado morir mientras estaba ocupada con su aventura. Tierra fresca, plantas nuevas, un nuevo comienzo para todo. Mientras el sol se ponía, Débora envió un mensaje de texto, barbacoa mañana en mi casa. ¿Te apuntas? Absolutamente, le respondí. La vida era buena. Diferente a como la había planeado 6 meses atrás, pero buena. Tenía mi casa, mi carrera, mi respeto por mí mismo y amigos que habían demostrado que se podía confiar en ellos cuando más importaba. Mi exesposa era ahora el problema de otra persona. O más exactamente, era su propio problema, lidiando con las consecuencias de las decisiones que había tomado cuando pensó que podía tenerlo todo sin sacrificar nada. Mientras tanto, yo estaba construyendo algo mejor, algo honesto, algo que no requería que me preguntara qué estaba pasando a mis espaldas o que me preocupara por ser traicionado por las personas más cercanas a mí. Era exactamente la vida que merecía, y nunca había estado más seguro de haber tomado la decisión correcta al alejarme de personas que no valoraron lo que tenían hasta que lo perdieron. El capítulo estaba cerrado, y yo estaba listo para lo que viniera después.